Excel para el análisis y diseño de muro de contención en voladizo. En la presente se va a diseñar un muro de contención en voladizo en la que podremos colocar sobrecarga, podremos tener un ángulo de inclinación de relleno y vamos a hacer un diseño sismo resistente. Vamos a ver el efecto dinámico sobre el muro de contención. Se va a desarrollar en 13 pasos. Las celdas con datos a introducir y los resultados automáticos van a ser de esos colores, y la siguiente hoja se basa a esta bibliografía que se está mostrando. Se desarrollará en 13 pasos y veamos cómo es el análisis y diseño de muro de contención en voladizo sismo resistente. Paso 1, parámetros de diseño. Acá vamos a colocar las características de los materiales a utilizar y las características del suelo, tanto a contener como el suelo de fundación. Son datos que se tienen que conocer, que ya conocemos, por ejemplo, la resistencia del concreto, la fluencia del acero, peso específico del concreto, recubrimiento sin contacto con terreno en la pantalla del muro, recubrimiento en contacto con terreno en la zapata del muro, la sobrecarga. Según la ESER20 vemos qué tipo de sobrecarga vamos a considerar. Si es vehicular, en zona urbana, por lo general se coloca 0.5 toneladas por metro cuadrado, y hay algunos autores que lo colocan 1 tonelada por metro cuadrado. Vamos a dejarlo en 1. Los factores de seguridad, factor de seguridad por volteo y factor de seguridad por deslizamiento. Esto también en la norma de 0.20. Por volteo coloca esos valores, ¿no? Por volteo 1.5, por deslizamiento 1.25, pero hay algunos autores, cuando ustedes revisan, por volteo lo coloca 1.75 o 2, por deslizamiento lo coloca 1.5. Asimismo, el autor, el doctor Calavera, recomienda para efecto sísmico usar 1.2 en ambos casos, ¿no? En este caso lo vamos a dejar lo que dice la E020. Para mayoración de cargas, empujes laterales 1.7 y empuje sísmico 1. Del suelo a contener, el peso específico y el ángulo de fricción interna, se saca del estudio de mecánica de suelos. En caso no se tenga, podemos usar las tablas. Hay tablas en las bibliografías de los autores que se ha mostrado. Vamos a colocar un suelo intermedio nosotros. Ángulo de relleno de terreno sobre la corona, eso sí lo definimos nosotros. La profundidad de cimentación, también según lo definimos nosotros según la topografía. Recomiendan usar 1 metro como mínimo. Muchas veces se rellena hasta el nivel de la zapata, hasta este nivel relleno. Suelo de fundación, igual la capacidad portante del suelo y el ángulo de fricción interna, se saca del estudio de mecánica de suelos. El coeficiente de rozamiento viene asterrado por la tangente del ángulo de fricción interna. En caso, este valor tiene que variar entre 0.4 y 0.6. En caso supere, por ejemplo, ¿no? Tangente de 45, 1 es mayor a 0.6, nos va a salir ahí un error y lo colocamos de forma manual 0.6, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Vamos a trabajar por lo general. Colocan, o el suelo con esta capacidad portante tiene un ángulo de fricción interna de 30, y vamos a ver el efecto dinámico. Factor de zona, Z, se selecciona de la tabla de la E060. Acá lo vamos a ver. Según la zona seleccionamos dónde se desarrolla nuestro proyecto. Por ejemplo, acá se ha desarrollado, se ha colocado Z1, ¿no? Podemos, por ejemplo, para nuestro diseño considerar Z2. Y tenemos el coeficiente de aceleración horizontal y el coeficiente de aceleración vertical. El primero es 0.5 del valor de Z2. Por ejemplo, acá vale 0.25. Y nuestro coeficiente de aceleración horizontal sería 0.25 entre 2. Y el coeficiente de aceleración vertical es 1.5 del caso Batch. ¿Ya? Ahí acá podemos ver las fórmulas, la parte de arriba. El coeficiente θ para el cálculo de coeficiente de empuje dinámico, lo vamos a necesitar ese dato, sale de esa fórmula. Del largo tangente de caso H sobre 1 menos caso B. Entonces, hasta acá los parámetros de diseño. Creo que se puede rellenar de forma fácil, ¿no? para el diseño del muro de contención. Paso número 2, predimensionamiento del muro de contención. Así como se predimensiona vigas, se predimensiona columnas, zapatas, losas, y luego se hace un cálculo estructural y se redefine las dimensiones predimensionadas. De la misma manera se va
hacer dentro de un muro de contención. Acá tenemos las partes, tenemos qué letra se asigna a cada uno. Esta es la corona, base de pantalla, ancho de puntera, ancho de talón, base o zapata, altura de pantalla, altura total de muro y peralte de zapata, ¿no? Acá tenemos un pequeño cuadro en la que ya nos muestra los valores mínimos y máximos que puede tener. Entonces vamos a colocar, ¿no? La altura de pantalla, por ejemplo. Para este caso, para este video podemos diseñar un muro de 3 metros. Este sale según la topografía. Y la corona de pantalla nos dice, ¿no? 0.25 para h menores a 3 metros y 0.30 para h mayores a 3 metros. Y pueden colocar .25, .30. Colocamos .25. Y las demás dimensiones, según la fórmula, ¿no? Nos dice que hz es h entre 10 o T2 más 0.5. Pero T2 varía entre estos dos valores. Acá está el mínimo y el máximo. Entonces, como tenemos 3 acá, acá ya nos sale por defecto. Vamos a ponerlo .30. Ya, mínimo nos sale acá .33, le ponemos .35. Ahorita vamos a tomar las dimensiones mínimas y según vayamos viendo en el diseño vamos a ir modificando estas dimensiones y tener las medidas ya definidas para nuestro muro de contención. Acá nos dice que puede variar entre .34 y 1.12. Vamos a colocar en la altura de la zapata, .35. T2 varía entre 0.7 dH y 0.12 dH. Aquí está el mínimo y el máximo. Y lo vamos a colocar .25. Okay, acá nos sale un error por el tema de que no puede ser la pendiente del muro de contención. Tiene que ser como mínimo 1 entre 48. Entonces colocamos .30. Error. T2 debe ser mayor, es más ancho, pendiente mínima 1 en 48. Seguimos subiendo T2, .35, hasta que se elimine este error, ¿no? Ya la pendiente que tenemos 1 entre 30 es mayor, mayor pendiente a 1.48. La base de la zapata nos dice que mínimo 1.34, máximo 2.35. Vamos a poner en este caso 2.35. Y el talón salía por la diferencia, ¿no? Base de la pantalla menos la puntera menos la base menos T2. Base de la zapata era. Entonces, estos son el predimensionamiento de un muro de contención en base a estos mínimos y máximos que puede tomar. Y no hay mayor complicación, ¿no? Ya vamos entrando al diseño, el predimensionamiento. Asimismo, antes de pasar al tercer paso, lo que les sugiero dentro de un Excel para ir modificando estos valores es colocar acá, dividir la pantalla, ¿no? Dividir la pantalla a fin de que vayamos viendo acá el análisis y según nos va resultando, vayamos modificando las dimensiones, ¿no? Para no ir subir y bajar y subir, bajar y subir. Paso número 3, cálculo de coeficientes de empuje. Acá vamos a hacer con el método de Rankine el coeficiente de empuje activo y el coeficiente de empuje pasivo. Esta es la fórmula general, donde se ve una serie de ángulos. Y la fórmula, acá tenemos, ¿no? Dentro del problema solamente dos ángulos. Tenemos a phi y tenemos a beta. Pero tenemos acá alfa, tenemos lambda, otros ángulos, ingeniero, pero ¿cuáles son esos ángulos? Yo les presento acá la forma general de un muro de contención donde tiene varios ángulos, ¿no? Pero un muro de contención se diseña ya idealizando unos ángulos. Por ejemplo, vamos a verlo acá en el gráfico. Por ejemplo, este alfa que está acá abajo. ¿Cuánto va a valer en nuestro muro de contención idealizado? 90 grados. ¿Cuánto va a valer lambda? 0 grados. ¿Cuánto va a valer alfa sub 2? 0 grados. ¿Cuánto va a valer lambda el empuje pasivo? 0 grados, ¿no? ¿Cuánto va a valer beta acá? 0 grados. ¿Cuánto va a valer beta acá? Acá sí le estamos dando un valor indistinto, ¿no? Entonces, estos valores ya tienen ángulos definidos. Entonces, ingenieros, estamos usando solamente dos ángulos, alfa y beta. Debe haber una fórmula más simple. Sí, ahí se puede sacar una
una ecuación solamente que dependa de phi y de beta, sí, esto que acá les presento. Y hay otros autores que también, cuando no tienen el ángulo beta, tal vez lo han visto, trabajan con esto, no solamente depende el caso A y el caso P, depende solamente de phi, el ángulo de fricción interna. Ya, yo les muestro la forma general para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? De dónde se va simplificando esa fórmula, ¿no? Según los ángulos que se puede tener. Entonces, para phi que tenemos, por ejemplo, acá para phi, me parece que es 45, tenemos estos valores y con un ángulo de inclinación de 20 grados. Calculamos con esta fórmula, tenemos la fórmula, calculamos el caso A y el caso P estático. Asimismo, hay un caso A y un caso P dinámico o con acción sísmica, que se hace con el método de mononove o cabe. Y acá lo que le quería aclarar era un tema. Alfa o phi, disculpen, phi menos beta menos teta tiene que ser mayor que 0, porque está dentro de una raíz y un número multiplicado, una raíz negativa no tiene. Entonces que este phi que tenemos acá tiene que ser superior a beta más teta. Por ejemplo, acá teta vale 6. A ver, ¿dónde está? Beta vale 20, phi vale 45. ¿Qué pasa si beta lo pongo 40 grados? 40 más 6 va a salir 46 y va a ser mayor que phi. Tanto arriba nos va a salir una notación en la que tiene que ser beta menor, y en la fórmula nos va a salir que no se puede dividir, no se puede realizar esta operación porque tenemos una raíz negativa. Entonces, si vale 6, esto beta puede tomar 35 grados. 25 más 6, 41, se va el error y tenemos calculado el caso A dinámico, ¿no? Caso A y caso P. Paso número 4, cálculo de la base de pantalla T sub 2. Esta dimensión, vamos a ver si el predimensionamiento asumido es el correcto. ¿Cómo lo calculamos? A través del diseño por cortante. Primero calculamos las fuerzas actuantes en la pantalla de muro de contención, todas las fuerzas horizontales. El empuje activo, el empuje por sobrecarga, el efecto sísmico por peso del terreno, la fuerza sísmica por inercia del muro y la fuerza sísmica por inercia del muro. También, bueno, esa es la sección triangular, W1, y esta es la sección rectangular, W2. ¿Qué es lo que se busca acá o cómo se diseña? Eso quería detallarlo acá un poco. Por ejemplo, acá tenemos un muro de contención, quiero ya tenemos un muro de contención. Entonces lo que se hace para los tres diseños que vamos a hacer, que vamos a diseñar la pantalla, vamos a diseñar la puntera y vamos a diseñar el talón. Lo que se hace es empotrar en este lado y vamos a diseñar un como voladizo. Vamos a empotrar este lado y vamos a diseñar un como voladizo cada sección, tanto la puntera como el talón. Entonces en la pantalla vamos a calcular todas las fuerzas actuantes horizontales y vamos a tener un momento máximo con respecto a la base. Y con este momento vamos a calcular. Con esta fuerza horizontal vamos a diseñar por cortante y con este momento vamos a calcular el momento último y vamos a diseñar por flexión el acero que debe tener la pantalla. Igualito sucede en la puntera, por ejemplo, vamos a calcular todas las fuerzas verticales hacia abajo y todas las fuerzas verticales hacia arriba. Vamos a tener en este caso un momento último en este sentido y con estas fuerzas vamos a diseñar por cortante, con estas fuerzas verticales por cortante, y con el momento último vamos a diseñar por flexión, igualito en el talón. Vamos a tener un momento hacia arriba, vamos a diseñar con las fuerzas verticales por cortante y con el momento vamos a diseñar por fricción el acero. Entonces vamos a comenzar por la pantalla. Tenemos acá la fórmula. Empuje activo se calcula con K sub A por peso específico por H por coseno de beta, la componente horizontal, ya que si tiene un ángulo, la resultante va a tener un ángulo de inclinación. Entonces la componente horizontal es por coseno de beta. Ya tenemos las leyendas. Fuerza actuante, la de color morado, fuerza resultante, se ubica, y la distancia del punto de interés, que es la base, se ubica a h tercios. Como es una sección triangular, el momento que genera, o la fuerza resultante al momento que genera es h tercios, la distancia, ¿no?
Por sobrecarga, la fórmula, cómo se calcula K sub A por la sobrecarga, cómo se calcula el FSC, que es la fuerza resultante, K sub A por la sobrecarga por el H sub P. Que hay que tener en cuenta que estamos trabajando con el H sub P, ¿no? Con la altura de la pantalla, con este que hemos colocado 3 metros. Por efecto sísmico, es la diferencia entre el empuje sísmico menos el empuje pasivo. Abajo lo vas a ver la fórmula, y actúa en la base a 0,6 H. La fuerza de inercia, que va a ser el peso de esta sección, de W1 por K sub H, y la fuerza sísmica por peso de la sección W2 va a ser el peso de W2 por K sub H. Entonces tenemos, ¿no? Estas fórmulas ya son conocidas. Calculamos todas las fuerzas horizontales que actúan sobre el muro. Cálculo de las fuerzas horizontales. Tenemos, por ejemplo, el empuje activo, la fórmula, tenemos los datos y tenemos las respuestas. Creo que es simple, ¿no? Tenemos acá solamente reemplazar en la fórmula, porque todos los datos los tenemos. Igual para el empuje por sobrecarga, tenemos todos estos datos y tenemos la resultante. Para empuje por efecto sísmico, tenemos estos datos y tenemos la respuesta. Bueno, acá el empuje por efecto sísmico es esto, 2.46. Pero ¿cuál es la resultante? La resultante hemos dicho que es la diferencia, ¿no? Entonces sería 2.56 menos empuje activo, menos 1.36. Entonces esta es la resultante que tenemos arriba, que hemos visto, ¿no? Esta. La resultante del empuje por efecto sísmico, entonces, va a ser 1.21. Se toma este valor, no el 2.56. Empuje por inercia del muro. Acá sacamos el área de W1 por su peso específico. Nos sale 0.36 toneladas. Por el K sub H, 0.3, tenemos esto. Esta es la resultante. Igualito para W2. Tenemos el área por el peso específico de W2 por K sub H. Y la resultante, 0.3 toneladas. Ahora, una vez calculado todas las resultantes, que es de color rojo, hemos ya determinado todas las resultantes de color rojo, calculamos el momento con respecto a la base. Entonces, ¿cómo se calcula el momento? La resultante por el brazo, 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 la resultante por el brazo. Y eso es lo que hacemos acá, ¿no? Tenemos acá todas las resultantes. El brazo, por ejemplo, del primero, empuje activo. Es H tercios, ¿no? ¿Cuánto nos vale? ¿Cuánto vale HP? Acá vamos a verlo. ¿Cuánto vale HP? 3. 3 entre 3 va a ser 1 metro. Vamos a verlo. Y así calculamos el brazo de cada uno, ¿no? Entre 3. Entonces, por sobrecarga, nos dice entre 2, ¿no? Por ser un rectángulo. Está la fórmula entre 2. Por efecto sísmico, ¿qué nos dice? A 0.6. El brazo. A ver. A 0.6. Por efecto sísmico por peso del muro, la sección triangular entre 3 y la sección rectangular entre 2. Todos actúan en ese sentido. Tenemos la resultante de las fuerzas horizontales y el momento máximo en la base de la pantalla. Y acá nos puede decir ingeniero, ¿y por qué no? Vamos a sacar el gráfico que hemos hecho. ¿Por qué no colocamos también el empuje pasivo, ¿no? El empuje pasivo se va a dar en esta zona y va a tener una resultante acá, ¿no? En ese sentido. Dentro de la bibliografía y dentro del proceso de diseño de muro de contención, para el cálculo de la base o de T sub 2, no consideran este empuje. El empuje pasivo. ¿Por qué? Porque muchas veces este empuje pasivo o este relleno que contiene a la hora de realizar el muro de contención no perdura en el tiempo. Muchas veces ya el relleno baja a esta zona o simplemente desaparece, ¿no? Otras veces a veces el relleno ya no es acá, sino baja acá. Muchas veces el relleno tampoco ya es acá, sino baja acá. Entonces este empuje pasivo es muy importante, que a la vez no se considera porque varía en el tiempo, ¿no? Ya cuando esté acá las condiciones de diseño inicial, cuando ya se haya construido y esté acá, no va a ser ya el mismo empuje pasivo. O sea, no hay que considerarlo, hay que
hay que emitirlo, ese empuje pasivo. Y procedemos al cálculo del ancho de base de pantalla. Calculamos, hallamos la mayoración de cargas, tenemos el momento máximo, calculamos el momento último para los empujes laterales, multiplicamos por 1.7 y para los empujes o cargas de sismo lo multiplicamos por 1. ¿Cuáles son las cargas de sismo? Estos tres. Son los empujes por el suelo y el empuje por sobrecarga, ¿no? O los momentos que generan, o los momentos que genera por sismo y los momentos que genera por suelo y por sobrecarga. Entonces hacemos la mayoración, nos sale que 7 toneladas. Y con esta fórmula de momento último calculamos el peralte efectivo necesario para soportar este momento. A esta fórmula lo despejamos el valor de D. Tenemos esta fórmula, tenemos estos datos ya establecidos, factor de seguridad 0.9 para el cálculo de momento último, longitud de evaluar, acá ya trabajamos en centímetros, trabajamos en un metro, sería 100, la resistencia del concreto que hemos colocado, la cuantía mínima y la cuantía mecánica, W es pi por FY sobre FC, ¿no? Entonces tenemos estos valores, reemplazamos, hallamos en la segunda fórmula ya despejada, calculamos el valor de D, raíz de toda esta expresión y nos sale que el peralte efectivo es 22.05. Entonces, ¿cuánto hemos colocado en nuestro T? 0.35. Entonces acá tendríamos que colocar 35, no está con 45. Entonces colocamos 35. Nos dice que es superior, puede ser, estaba 45, estaba sobredimensionado. Entonces lo colocamos 45. Entonces nuestro peralte efectivo definitivo es 30.21. No podemos colocar menos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho sobre la pendiente, ¿no? Habíamos colocado 30. Nos decía que la pendiente mínima es 1 entre 48. ¿Ya? Entonces hasta ahí tenemos definido el ancho de la base, el T sub 2. Y verificamos ese ancho por la cortante, igualito. Hemos sellado el... ¿De dónde sacamos la cortante? De acá, de la resultante que hemos sellado de las fuerzas. El 3.57 hacemos la mayoración de cargas. 1.7 para empujes laterales del suelo y sobrecarga, y para carga sísmica lo multiplicamos por 1. Hacemos la mayoración, nos sale 6.14, que es el cortante solicitante, y hallamos el cortante del concreto con del peralte efectivo, ¿no? ¿Cuánto puede soportar este peralte efectivo de la base en cuanto a cortante? A través de esta fórmula, 0.53 raíz de F'C por B por D. Tenemos 0.53, tenemos F', tenemos B que es 100, tenemos D que es 30.21, calculamos, sale 23.20. En caso el acero sea traslapado en la base, tiene un coeficiente de seguridad de 2 tercios, lo multiplicamos por 2 tercios y eso es el cortante resistente del concreto para esta sección, que es de 30.21. Y tenemos que es 15.47. Tenemos la cortante solicitante que se desarrolla con esas cargas que hemos determinado con ese metrado de cargas, que nos da 6.14, y el cortante del concreto que soporta es de 15.47 toneladas. Entonces, nos dice que el cortante solicitante es menor que el cortante resistente. Entonces, la dimensión que hemos determinado del T sub 2 es la correcta. Paso número 5, hacemos el metrado de cargas actuantes en todo el muro en voladizo. Calculamos las fuerzas verticales y las horizontales. Acá se muestra, voy a subirlo un poco, a ver, de lo bajo. Acá se muestra todas las fuerzas que actúan sobre el muro de contención. Todas, no hay, no estamos, acá sí ya está el empuje pasivo, el empuje activo, el empuje por sobrecarga, por efecto sísmico. Las fuerzas de inercia, aparte de la pantalla, el W1, el W2, se suma esto, el W3, que es el W de la zapata, ¿no? Así son las fuerzas horizontales que actúan, y las fuerzas verticales, sea por propio peso, que es el muro, peso del W7 es peso de relleno, W8 igual peso por relleno, W4 peso por relleno, W5 peso por relleno, W6 la fuerza resultante por sobrecarga, WSS4 y WS5 es por efecto sísmico, ¿ya? Del relleno. Y acá están ya las fórmulas. Acá está el empuje activo, va a tener un ángulo de inclinación beta, no va a ser horizontal, va a tener dos componentes, horizontal y vertical. Por sobrecarga
la fórmula y el brazo en la que actúa. Acá el punto de interés es el punto C. Tanto el factor de seguridad por volteo como factores de seguridad por deslizamiento se desarrollan con respecto a la base de la zapata, ¿ya? Y lo que se hace que es el metrado de cargas, sea horizontal y vertical. Ya, vamos a calcular cada uno de ellas. Ahí está la fórmula, ahí está los brazos. Y calculamos, por ejemplo, acá vamos a calcular las fuerzas verticales, o también llamadas fuerzas estabilizantes. Eso lo vamos a ver en factor de seguridad por volteo. Tenemos el W1 hasta W8, todas las verticales. Tenemos el empuje activo de la componente vertical. Esto, que va a ser, si la componente horizontal es por el coseno, la componente vertical va a ser por el seno del ángulo. WS4 y WS5, que va a ser por efecto sísmico. Y ahí calculamos de esta manera. El material, el peso específico del material, de las que tenga, la sección, por ejemplo, vamos a calcular solamente de W1 y de ahí ya. Los demás son iguales. W1 calculamos la sección, la base por la altura, por el peso específico. Y tenemos W, la resultante de W1, ¿no? El peso que actúa hacia abajo. El brazo con respecto a la C va a ser 0.35 más T sub 2 menos T sub 1. Como es un triángulo, esto va a actuar a 2/3, ¿no? En la base del triángulo está acá. Por ejemplo, lo estamos sacando. ¿Cuánto va a ser el brazo? 0.35, que tenemos va a ser la puntera, y va a ser T sub 2 menos T sub 1. A ver, acá lo bajaré. T sub 2.35, T sub 1.25, la diferencia es 0.10. Esta medida de acá, la base de W1 vale 0.10. ¿A qué punto va a actuar su resultante de W1? Va a actuar a 1/3 de la base o a 2/3 de la parte de arriba. Entonces, ¿qué necesitamos? Los 2/3 para sumarlo a W1 y calcular el momento con respecto a C. Entonces va a ser 2 por 0.10, que es la base, por 2 entre 3. 2 entre 3. ¿Cuánto tenemos? Ya. Y entonces la suma de estos dos nos da el brazo, ¿no? Lo sumamos. Es esto. 0.416 redondeando 0.42. Por ejemplo, W2 va a ser, por ejemplo, el peso específico 2.4. La sección va a ser, que es más fácil, T sub 1 por H. ¿Ya? Está. T sub 1 por H. Nada más. ¿Y cuánto va a ser la tonelada? La sección por el peso específico. ¿Cuánto es el brazo? Calculamos nuevamente acá. A ver, el brazo va a ser B sub 1, que va a ser 0.35, ¿ya? Más esta distancia, que ya la tenemos, que es T sub 2 menos T sub 1, que es 0.10, ¿verdad? Ya la tenemos. Y W2, ¿a qué distancia va a actuar? A T sub 1 medios, ¿no? Entonces, T sub 1 entre 2, esto entre 2, y la suma de estas pequeñas distancias va a ser donde actúa la resultante. Ahora vamos a sumarlo, estos tres. Punto 58 es el brazo. Ya. Y igual para todos. Si es una carga rectangular, actúa a la mitad. Si es una carga triangular, actúa a 1/3 de la base o a 2/3 de la parte superior. Calculamos tenemos los pesos específicos, calculamos las secciones. La fuerza que actúa va a ser peso específico por la sección. En caso de, por ejemplo, sobrecarga, tenemos que va a ser la distancia del talón por la sobrecarga de metro por metro cuadrado. ¿Ya? En caso de la componente horizontal, hacer esta fórmula calculada, porque la resultante, a ver, hacer esta fórmula K sub A por Y por H al cuadrado sobre 2 por, en este caso ya no es el coseno, entonces va a esta fuerza resultante vertical, va a ser por el seno, por el seno de beta. Igualito calculamos el brazo, por ejemplo, para la componente vertical en este tramo, donde va a actuar a la mitad del talón.
Ya, entonces sumamos B sub 1 más T sub 2 más el talón entre 2. Aquí está, a ver. Para efecto sísmico por peso propio W4, W5, como actuamos de resultante, el área, que ya tenemos acá, la sección o el área del peso, por el K sub A, por el K sub V sería, ¿no? En este caso. Tenemos la componente horizontal, ¿no? K sub H sería. Tenemos B23, ahora vamos a ver B23. Bueno, ya está, ¿no? Igualito sería acá. La fuerza actuante hacia abajo por el K sub H. Ya, el sentido de la fuerza está acá. Y acá tenemos los brazos y acá tenemos el momento que se genera con respecto al punto C. Estos nombres son importantes. Resultante de fuerza vertical. Esto hay que memorizarlo porque vamos a usarlo abajo. Con respecto al punto, esta es la resultante vertical, ¿no? La suma de todas las fuerzas verticales nos da una resultante. Momento estabilizante o momentos con respecto al punto C. Tenemos las fuerzas por su brazo, nos da un momento de 24.39. Asimismo, calculamos las fuerzas horizontales igual como lo hemos hecho arriba, pero con una altura de H, ya no es HP, ya arriba estaba HP, acá está H. Calculamos el empuje pasivo, tenemos la fórmula, tenemos los datos y tenemos la fuerza y el sentido de la fuerza. Tenemos el empuje activo, tenemos la fórmula, datos, lo reemplazamos en la fórmula, que no es complicado, y tenemos la resultante y el sentido. Igualito para la sobrecarga, para el efecto sísmico, que se toma 1.51, la diferencia, ya hemos dicho, y por efecto sísmico de los pesos, calculamos el área por el peso específico por K sub H, tenemos la resultante, el sentido, tanto sea para la pantalla, sección triangular, sección rectangular, y para la base de la zapata, ¿no? La zapata. Entonces, teniendo las fuerzas, colocamos acá en un cuadro, hallamos los brazos respecto al punto C y calculamos el momento de volcamiento. Entonces, el sentido de las fuerzas. Ya, hasta ahí hemos calculado todas las fuerzas actuantes horizontal, todas las fuerzas actuantes verticales y momento respecto al punto C de las fuerzas verticales y momento con respecto al punto C de las fuerzas horizontales. El paso número 6, verificación por volteo. La fórmula el volcamiento tiene que ser mayor o igual al momento estabilizante, que son las fuerzas verticales. Acá está, ya lo habíamos calculado. Y el momento de volcamiento de las fuerzas horizontales. Aquí está 6.76. Teniendo esos dos datos, el cociente tiene que ser mayor que 1.5, ¿no? 24 entre 6. ¿Qué nos quiere decir el factor de seguridad por volcamiento? Hay que verlo acá en este gráfico. ¿Ya? Nos dice que tenemos una resultante horizontal. La suma de todas las resultantes horizontales va a ser, por ejemplo, esta, una resultante horizontal. Y la suma de todas las componentes verticales, por ejemplo, va a estar acá. Y con respecto a este punto C, va a generar un momento. Las fuerzas horizontales va a generar un momento de volcamiento del muro, va a querer voltearlo por fuerzas, momento por fuerzas horizontales, y las fuerzas estabilizantes va a ser generada por las fuerzas verticales, ¿no? El momento con respecto a este punto de las fuerzas verticales va a ser generada en este sentido. Y esto va a ser el momento de las fuerzas verticales, y estos son las estabilizantes, trata de estabilizar al muro. Entonces, ¿qué nos dice? Que el momento que es estabilizante tiene que ser 1.5 veces mayor al momento que es de volcamiento. Ahí está. Eso nos dice realizar la verificación por volteo. Tenemos acá el momento estabilizante y el momento de volcamiento, pero acá quería hacer un paréntesis. Acá hay un cuadro y explicarles este cuadro, pero
para decir lo siguiente. ¿Qué pasa, ingeniero? Pero nosotros estamos considerando tres condiciones, ¿no? Estamos considerando uno que es el relleno propio, estamos considerando otro que es la sobrecarga, y estamos considerando otro que es el sismo. Ingeniero, pero mi muro no va a estar siempre ¿cómo se llama? A los tres esfuerzos. Puede pasar la sobrecarga, sí, por ejemplo, una carga vehicular puede pasar por el muro de contención, sí, pero no va a estar siempre la carga vehicular. El sismo, ni que decir, se va a dar esporádicamente, ¿no? Entonces, según el estado de carga, también calculamos la verificación por volteo. Por ejemplo, para el estado de carga de suelo, propiamente dicho, tenemos un factor de seguridad por volteo de 10.2. ¿Qué pasa si tenemos un estado de carga de suelo más la sobrecarga? Tenemos un factor de seguridad por volteo de 6.67, ya baja. Si tenemos más presiones hacia el muro. ¿Qué pasa si se produce el estado de carga de suelo más el sismo sin la sobrecarga? Nuestro factor de seguridad por volteo va a ser de 4.06. ¿Y qué pasa si tenemos el estado de carga de suelo, sobrecarga más sismo? Eso es lo que hemos calculado. En el método de carga está todo. Eso es lo que hemos calculado. Y tenemos que nuestro factor de seguridad de 3.61 supera 1.5, entonces estamos ok. Paso número 7, verificación por deslizamiento horizontal. El coeficiente que hemos colocado así de 1.25, ¿cómo se calcula? Esto se da por el factor, diré por la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces nos vamos igualito acá al gráfico, vamos a borrarlo, a ver. Es una resultante de fuerza horizontal que hemos dicho, a fin de que el muro de contención no se deslice, en toda la base del muro hay una fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Esto es la resultante horizontal, ¿no? ¿Qué nos dice la fórmula? La fuerza de rozamiento entre la presión horizontal tiene que ser mayor a 1.5. Tenemos la fuerza, y tenemos la componente vertical para hallar la fuerza horizontal, que va a ser N por U por 1 menos caso V. Esto viene de la tabla, es la resultante de todas las verticales que tenemos. Acá está, de esta tabla. El U tenemos, le hemos colocado arriba, ¿se acuerdan que el U varía entre 0.4 y 0.6? Que es el tangente del ángulo de rozamiento, diré del ángulo de la fricción interna. Estamos abajo acá, estamos hablando de la fundación, ¿no? Entonces tenemos acá 0.57 y tenemos el caso V, que viene a estar dado por el efecto dinámico, ¿no? El caso V, que es esto. Tenemos entonces esos datos multiplicando, tenemos el F sub R y la presión horizontal, que es también de la tabla, ¿no? Vamos a ver de dónde sale las fuerzas horizontales consideradas de 4.53. El cociente tiene que ser mayor a 1.25, en este caso es 1.85, y no necesitamos dentellón. Actual les lo explico acerca del dentellón. O no necesitamos ensanchar la base, ¿no? Entonces la dimensión que hemos colocado en la base está ok, está bien. ¿Cuánto hemos colocado? Hemos colocado 2.35. Igualito trabajamos con estados de carga. Ingeniero, ¿qué pasa si solamente tengo relleno? No tengo la sobrecarga ni el sismo en ese momento, ¿no? Entonces nuestro factor de seguridad es 4.03, mayor a 1.25. ¿Qué pasa si tengo del suelo más sobrecarga? Tengo 3.04. ¿Qué pasa, ingeniero, si tengo el suelo y sismo? 2.04. Si se dan cuenta, va bajando, ¿no? ¿Qué pasa, ingeniero, si en un momento determinado actúa los tres? No tener un factor de seguridad por deslizamiento de 1.85. Muchas veces, porque considera menor el factor de seguridad de deslizamiento que el factor de seguridad de volteo, porque muchas veces no se puede o se tiene que sobredimensionar la base del muro para satisfacer esta necesidad. Entonces, lo que se coloca para no generar sobrecostos, para no tener una base ancha de muro y contención, colocar un dentellón o diente, que viene de esta forma, ¿no? Puede ser ubicado en diferentes partes del muro de contención. Aquí está un poco de concepto. Puede ir ubicado, por ejemplo, acá en la puntera, en el talón, en el medio, acá cercano a la puntera, cercano a la base de la pantalla. Pero entonces, ingeniero, ¿dónde lo coloco? ¿Cuál es la mejor posición del talón? Se recomienda colocar como está en la figura A o en la figura E, porque en los demás ubicaciones del dentellón se debería restar la fuerza de fricción
es colocar acá donde está todo, donde, en la sección A donde se trabaja toda la base de la pantalla, o en la sección E donde está una distancia de 12 sobre 12, donde C es el ancho del dentellón. Entonces acá tenemos solamente una seleccionar, dice, ¿no? En caso nosotros seleccionemos, por ejemplo, un dentellón, pero consideramos el empuje pasivo sin dentellón, considerar empuje pasivo incluido el dentellón y considerar empuje pasivo solo el dentellón. Se recomienda en caso de que se coloque dentellón colocar la cuarta opción. Mira cómo cambia de 1.80 que teníamos, cambia a 2.74 y acá también aumenta. Entonces es mucho el factor de seguridad, entonces no requiere dentellón. Lo sacamos, no considerar el empuje pasivo y a 1.85 volvemos, ¿no? Entonces sin dentellón. En caso se coloque el dentellón, se seleccione que sí va a tener dentellón, acá ya se predimensiona igual. Dinero, ¿cuál es la predimensión? Igualito el H sub Z, o sea, el peral de la zapata va a ser el dentellón a una distancia de 2HC, que es HC es el peral del dentellón o peral de la zapata. En este caso hemos seleccionado que no debe tener dentellón, por ejemplo, lo colocamos ya que tenga dentellón. No, estamos diciendo que considerar el empuje pasivo solo en dentellón y ya se predimensiona, ¿no? Esto va a ser igual que la peral de la zapata, que es el peral de la zapata, será igual y va a estar ubicado a una distancia de 0.70. El empuje pasivo sin dentellón, que es la parte de F nomás, esta sección, va a actuar una fuerza de 4.37. El empuje pasivo incluido el dentellón va a actuar, o sea, de todo el empuje va a ser de 7.97 y el empuje pasivo solo del dentellón va a ser de 3.60 en la diferencia. ¿Ya? Paso número 8. Así como vimos en el paso número 7 y paso número 6, que es importante tener un factor de seguridad de volteo y por deslizamiento, asimismo hay restricciones para la ubicación de la resultante. La resultante de la fuerza horizontal y la resultante de las fuerzas verticales, las dos componentes tienen una fuerza resultante sobre la base. Lo que se busca en el diseño de muro de contención es tener una resultante que caiga sobre la base del muro, como es en el primer gráfico, que es lo ideal. Y las presiones actuantes del suelo va a ser de forma uniforme, ¿no? Si en caso cae al medio del muro de contención. Lo real, lo que siempre o casi siempre se da, es que se busca es que la resultante caiga en T tercios o B tercios y entre B medios de la base, ¿no? O sea, caiga entre el medio y un tercio de la base. ¿Qué pasa si no pasa estas dos condiciones que están acá? Lo que se busca es que las presiones actuantes del terreno trabajen en toda la extensión de la zapata. ¿Qué pasa si cae en T tercios al límite del T tercios de la base? En la puntera va a haber presiones de terreno altas y en el talón va a ser la presión 0, ¿no? ¿Qué pasa si la resultante cae menor a T tercios? Vamos a tener presiones altas en la puntera y no vamos a tener presiones en el talón, ¿no? Incluso va a ser negativo. Cuando nosotros modifiquemos la base de la pantalla, va a ser nos va a dar presiones negativas. Entonces, dicho eso, lo que buscamos es que caiga dentro del tercio central la resultante, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, esta es la fórmula con la que se halla la distancia a la que cae la resultante. En este caso nos resulta 0,99. B tercios, que acá lo trabaja con T, el valor de T, que es el ancho de la base, es 0.78. Entonces nos indica que la resultante tiene que ser mayor a 0.78, ¿no? O sea, el primer tercio, ahí no tiene que caer la resultante. ¿Qué es lo que pasa si cae en el primer tercio? Va a haber presiones altas en la puntera y presiones bajas en el talón. Lo que se busca es que las presiones sean lo más uniforme posible. Tenemos entonces reemplazante, tenemos el momento estabilizador y el momento de volteo, tenemos la resultante vertical, los datos ya calculados y nos sale que X sub O es 0.99. B tercios, que tenemos una base de zapata que es 2.35, entre 3, 0.78 y trabajamos igualmente con los estados de carga. ¿Qué pasa si solamente tenemos el estado de carga del suelo? Vamos a tener una resultante de 1.20. Si tenemos un estado de carga de suelo más sobrecarga, vamos a tener una resultante de 1.15. Si tenemos un estado de carga de suelo más
el sismo, vamos a tener una resultante ubicada a 1.14. Y si tenemos las tres combinaciones, estado de carga de suelo, estado de carga de sobrecarga y estado de carga de sismo, vamos a tener una resultante de 0.99. En todos los casos es mayor a B tercios con las condiciones que hemos colocado, entonces estamos bien. Paso número 9, la excentricidad. Con la bibliografía que se ha trabajado, existe que nos dice que la resultante debe tener una excentricidad máxima con respecto al medio de la banda, al centro de la base, ¿no? Para que se pueda garantizar ante el cambio de estados de carga que toda la base tenga las presiones, ¿no? Que trabaje toda la base del muro de contención. Y si tenemos una base de 2.35, 26 es 0.39. ¿Ya? Entonces menor a 0.39 tiene que ser la excentricidad que calculamos. Entonces la excentricidad que calculamos es B medios menos X sub O, que hemos calculado en el paso número 8. Tenemos para cada estado de carga y tenemos para todas las combinaciones de los estados de carga. Entonces calculamos, ¿no? Por ejemplo, para el estado de carga de suelo, tenemos que la excentricidad es hacia la derecha. Se ubica a 0.02 metros, pero a la derecha. Cuando ya empieza a actuar, por ejemplo, el estado de carga de suelo más la sobrecarga, tenemos a 0.03 metros, ya se va hacia la izquierda, se va yendo, tiende hacia la izquierda, así como vimos en los gráficos acá, ¿no? Siempre la resultante va a tender hacia la izquierda. Cuando actúa el estado de carga de suelo más el sismo, tenemos una resultante de 0.04, y cuando actúa todo, los tres estados de carga, sea suelo, sobrecarga y sismo, tenemos una excentricidad 0.19. Es menor a B sextos, es menor a B sextos. Paso número 10, cálculo de la presión actuante. Para el cálculo de las presiones de terreno sobre la base, estas son el Q sub 1 y Q sub 2, estas son las fórmulas. N tenemos, que es la resultante vertical, B tenemos, que es la longitud de la base, E tenemos la excentricidad de la resultante, que lo vimos en el paso número 8, B tenemos el ancho de la base. Reemplazando las fórmulas, obtenemos Q sub 1 y Q sub 2. Con esto tomamos el valor mayor entre los dos. Para este caso sería 11.20, el Q máximo, que es menor a la capacidad portante del suelo. ¿Qué pasa si la capacidad portante del suelo es menor a 1.3 kilogramos por centímetro cuadrado, que es equivalente a 13 toneladas por metro cuadrado? Tendríamos que aumentar el ancho de la zapata. Vamos a ver ya. Acá no lo he dividido. A ver un ratito. Ok, ya lo tenemos dividido. Vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no? La capacidad portante del terreno, tal vez con el estudio de mecánica de suelos, no es 1.3, sino sale 1.1, por ejemplo, ¿no? Para que sea menor. Entonces aquí ahí nos aparece el error, ¿no? Error, la capacidad portante del terreno menor a la presión máxima actuante. Se recomienda desarrollar un mejoramiento, acá ya lo vemos arriba, un mejoramiento de la base o aumentar la base, ¿no? Podemos hacer una falsa zapata para mejorar la capacidad portante, o si no, nos vamos dentro del predimensionamiento a desarrollar la base de la zapata, ¿no? Por ejemplo, teníamos 2.35 y tenemos 2.40 y ok, ya, ¿no? Las presiones máximas. ¿Qué pasaría si dejamos con 2.35? Va a haber presiones máximas a la capacidad portante. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el muro de contención? Va a tener asentamientos diferenciales, ¿no? Una vez que se modifique, acá quiero recalcar, una vez que se modifique algún parámetro, como lo acabamos de hacer, por ejemplo, el base de la zapata 2.40, hay que verificar todas las condiciones anteriores que tenemos, porque, ojo, que eso puede generar un error, ¿no? En alguna condición más arriba que tenemos. Entonces acá hemos cumplido, verificamos si tenemos la excentricidad, cumple con la excentricidad, verificamos lo demás, a ver, la ubicación de la resultante, cumple. Así mismo verificamos ahora el factor. Como hemos ensanchado la base de la zapata, va a tener mayor el factor de rozamiento. Cumple con el volteo y cumple todo, ¿no? Desde acá estamos verificando porque arriba hemos calculado el T sub 2, eso ya se ha verificado. Ya. Ubicación de la resultante, entonces también tenemos con los estados de carga cuánto nos sale Q sub 1 y Q sub 2. Cuando se acercan, cuando la excentricidad se acerca a 0,
ellos también son casi iguales, ¿no? Q sub 1 y Q sub 2, así como lo hemos visto en la gráfica. Paso número 11, diseño de pantalla. Vamos a calcular por flexión. Primero el acero vertical en la cara interior. Tenemos con estas dos fórmulas. Tenemos el momento último, tenemos phi, tenemos FY, tenemos del peralte efectivo en la base de la pantalla y tenemos también F'C. Calculamos por iteración, asumimos A que va a ser para la primera iteración de quintos. Calculamos AS con la fórmula, calculamos A, el AS con el nuevo A y así hasta la cuarta iteración hasta que los A sean iguales. Teniendo esta sección o área calculada, área de acero calculada, lo verificamos con el área mínima, máxima y utilizamos el área de acero calculado. Para la distribución seleccionamos un tipo de acero, básicamente siempre va a ser o casi siempre se va a usar 5 octavos, podríamos poner 3 cuartos. Vamos a dejarlo en 5 octavos. A ver, tenemos el área del acero, número de varillas va a ser el área calculada, área de acero calculado sobre el área de la varilla. Sale 3.18, la separación es 100 entre 3.18, nos sale 31.48, está con 30, ok, lo dejamos. Y hallamos el punto de corte del trasto de la cara interior. Acá les quería mencionar que el peralte efectivo en la base no es igual al peralte efectivo en la corona, por lo que el acero que colocamos, el acero que hemos calculado, está sobredimensionado en la parte de arriba. Entonces se calcula el 50% del acero para ponerlo de forma intercalada. Ya lo vamos a ver en la gráfica. En caso de este Excel, por ejemplo, acá nos dice que HP hemos colocado 3 y simplemente tomamos acá y lo borramos. En caso nuestro muro o la altura de la pantalla sea más de 3 metros, tomamos y lo jalamos nomás hasta donde deseamos. ¿Sí? Esto ya está colocado solo para jalar. En este caso tenemos 3 metros. Calculamos el área o corte, punto de corte con el 50% de acero requerido y vemos dónde queda el 3.33, donde el área mínima y área requerida sean menor a ellos. Entonces no hay, prácticamente sería el acero mínimo en toda la sección de la pantalla es mayor a 3.33. Entonces no va a tener punto de corte. Entonces, ¿cuál sería el punto de corte? Sería 3 menos 0 y 12. Bueno, acá nos dice, ¿no? Si en caso, por ejemplo, hagamos un ejemplo, nos sale que el acero mínimo sea menor a 3.33 en esta zona, colocamos el peralte efectivo en esa zona. Colocamos ahí el peralte efectivo en el punto de corte. Y el LC también colocamos 3 menos la altura en la que se va a hacer el corte. Por ejemplo, para este caso, la altura del punto de corte sería 2.24. En nuestro caso, 3.33 no hay. En caso acá sería, por ejemplo, tenemos acá 0 mínimo 4.24.5, acá sería 4.24 o un número menor. Esto sería nuestro punto de corte. Asimismo, hay que colocar, acá ya está iterando, tallando el acero requerido, pero este A hay que colocarlo acá, hay que pegarlo hasta que sean iguales. Vemos que ya son iguales, ¿no? Ya son iguales y ahí quedaría. Para nuestro caso, 3.33, entonces no, el acero mínimo es 3.64, no va a haber punto de corte. Entonces sería 3 menos 0. Nos dice que cuando hay un punto de corte se debe prolongar el peralte efectivo o 12 veces el diámetro de la barra, el que sea superior. En este caso no tenemos peralte efectivo o el peralte efectivo a sumarlo, como no tenemos punto de corte, acá simplemente va a ser 0 y acá va a ser 0. Entonces nuestra altura de corte va a ser de 3 metros. Hay algunos autores dentro de la bibliografía que hacen diferentes puntos de corte. Acá lo vemos, lo hacen a veces al 75%, al 30%, al 70%, al 50%. Y determinan dentro del acero de la cara interior diferentes alturas para los aceros. Lo que yo recomiendo es al 50%, así lo hace la mayoría de los autores. En caso no tengamos, como este caso que tenemos, no tengamos punto de corte, todos los aceros llegan hasta arriba. Entonces usaríamos simplemente el acero vertical o el trasto, esta distribución 5 octavos cada 30. Acá tenemos algunos gráficos, se actualiza a 3 metros, esos son los momentos últimos que actúan en la pantalla, y esto es la cortante última solicitante y esta es la cortante resistente. Vemos que la sección que hemos optado de la base de la pantalla y de la corona
tiene una buena sección y que no, que cubre, ¿no? Esa cortante resistente o esa cortante última que nos demanda esas cargas que hemos considerado. Paso número 11.2, cara del intrasto, se calcula con cuantía mínima y con peralte efectivo promedio. Acá calculamos la cuantía mínima, seleccionamos el acero, ya el número de varillas sale el área necesaria sobre el área del acero, separación por metro, y nos dice cada 41. Entonces, aumentamos el diámetro del acero, está muy separado. No, disminuimos el diámetro del acero. Vamos a usar 3 octavos cada 20, ¿ya? Ahí sí. La separación máxima de acero va a ser cada 45, eso es lo que nos recomienda. Queda, y hacemos el refuerzo horizontal de la pantalla, que también es por cuantía mínima. Acá seleccionamos cuál de las dos vamos a usar, la 1 o la 2, nos dice que esta cuantía para diámetros menores a 5 octavos y esta cuantía para otros casos. Vamos a seleccionar la primera porque vamos a usar por lo general cuantías o aceros menores a 5 octavos. El refuerzo horizontal de la pantalla se calcula en 3 tercios, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Dentro del tercio superior, acá va a ir 2 tercios del acero calculado y acá 1 tercio del acero calculado, por el tema de que la parte expuesta que está sometida a variaciones de presiones en mayor medida que la cara interna, ¿no? Calculamos la cuantía mínima con su peralte en T1, nos sale 4.11, entonces la cara externa es 2 tercios de esta cuantía. Seleccionamos el acero, número de varillas por metro, separación de varillas, y nos dice cada 25, ¿no? Cada 20 es mucho acero, cada 25. 3 octavos, está bien, 3 octavos. Igual en la cara interna, en el tercio superior, es 1 tercio del acero calculado. Seleccionamos el acero. Pero acá ya nos sale cada 50. No tenemos menos acero, ¿no? Hay que usar cada 45, así te sale cada 50, cada 60. La separación que vas a usar, la separación máxima de acero que vas a colocar es cada 45, ¿ya? Vamos a poner cada 50 acá. Igualito hacemos en el tercio central con el peralte o peralte efectivo promedio. Calculamos el área de acero, los 2 tercios en la cara externa, sale 3 cuartos, diré 3.4 centímetros cuadrados. Seleccionamos el acero, el número de varillas, la separación de varillas, nos sale cada 20.86 y lo ponemos cada 20. Igualito en el tercio central, pero en la cara interna es 1 tercio del área de acero calculado. Seleccionamos número de varillas, separación de varillas, nos sale cada 41, y como es menor a 45 podemos optar a 40 centímetros de separación. En el tercio inferior, igual con el peralte en la base de la pantalla, cuantía mínima, este es el área de acero calculado, 2 tercios en la cara externa. Seleccionamos el acero, número de varillas, separación de varillas, sale cada 17, lo colocamos. Lo mismo hacemos para la cara del trasto, cara interna en el tercio inferior, 1 tercio del acero calculado. Seleccionamos el acero, número de varillas, separación, sale cada 34.89 y lo podemos colocar cada 30. Hasta ahí sería diseño del acero en la pantalla. Paso número 12, diseño de la zapata o base. Vamos a comenzar con el diseño de la puntera. Como ya se les había explicado, y lo voy a volver a recalcar, como este es un muro de contención en voladizo, ¿qué es lo que se hace para poder diseñar? Se considera como un voladizo, como su propio nombre lo dice. Se empotra en esta parte, calculamos la puntera, los momentos que vamos a calcular nos van a dar de esta forma, y los momentos que se va a calcular acá nos van a dar de esta forma, ¿no? Esto como es voladizo, acá no tiene momentos, y acá se calcula el momento del talón, el momento de la puntera. Con las fuerzas verticales calculamos por cortante, sean las fuerzas verticales hacia abajo y hacia arriba, las vamos a calcular, vamos a diseñar por cortante, y con el momento por diseño por flexión vamos a calcular el acero. Ya, entonces dicho esto, procedemos al diseño de la puntera y hacemos el metrado de cargas. Los pesos, acá está la leyenda: WPPP, peso propio; WSC, peso de sobrecarga; WR, peso de relleno;
WSS, peso por fuerza sísmica por peso propio del terreno. Y lo que hacemos es, en el diseño de la puntera, tomamos la sección crítica, ya lo dijimos, empotramos en AC y calculamos el Q de AC. ¿Cómo lo calculamos? Con relación de triángulos, ¿no? Ahí estamos determinando la puntera. Entonces, ¿por qué no, ingeniero, acá otra consulta? ¿Por qué no considera el peso de relleno de la parte de la puntera? Ya les había explicado, ¿no? Que por lo general dentro de módulos de contención, eh, ese relleno es removido con el tiempo. Dentro de la bibliografía no consideran el peso de relleno en la puntera. ¿Ya? Entonces calculamos, por ejemplo, PWP, vamos a tener que es la sección por el peso específico, tenemos, ¿no?, 0.35 por 0.35 por 2.4 la densidad del concreto, tenemos la presión. ¿A dónde actúa con respecto a AC? Actúa a la mitad, 0.35 entre 2, acá está, ¿no? 0.35 entre 2. Entonces el momento generado va a ser de 0.05 toneladas metro, en este sentido, ¿no? Lo mismo hacemos para el Q, para las presiones del suelo. Lo trabajamos en dos secciones, ya que esto también es trapezoidal. Pues hallamos el Q del triángulo con una base de 0.35 y una altura de ¿cuánto? De 10.95 menos 9.98. Eso va a ser la altura. Base por altura. Entre 2 tenemos el área, que esto va a ser la misma área. Acá estamos hallando, ¿no? Q728, que es 1095 menos R732, que es 9.98, por Q724, que es la base, 0.35. Entre 2 tenemos la altura del pequeño triángulo que se forma de la parte trapezoidal. El brazo, como la base está acá, sería los 2/3 de 0.35. Bueno, acá el Excel no está, pueden ser 0.66, pero que es igual a 2/3, ¿no? 2 entre 3, 0.66 hasta el infinito. El momento generado, momento positivo, y el Q rectangular, que va a ser la base, 0.35, ¿cuánto va a ser la altura? 9.98, ¿no? Base por altura por un metro, todo se evalúa en un metro. El brazo va a ser, actúa a la mitad de la puntera, 0.18, y tenemos los momentos. Ya tenemos las fuerzas verticales, tenemos los momentos que actúan en la puntera, y hacemos las verificaciones, ¿no? Para eso hacemos la mayoración de cargas. Como no hay acá cargas dinámicas o cargas de sismo, se multiplica todo por 1.7. Multiplicamos 3.37 por 1.7, tenemos que la cortante solicitante es 6.74, y calculamos el esfuerzo resistente según el peralte efectivo. Recordemos, acá está el peralte efectivo. Voy a mover un poquito más acá, ya. Ahí está el peralte efectivo de la zapata. Tenemos una altura de 0.35, un recubrimiento de 7.5, asumimos un diámetro de 5 octavos, y tenemos el peralte efectivo, que es de 0.267 metros, ¿no? Y vemos que el esfuerzo resistente del concreto para este peralte efectivo va a ser de 13.67 toneladas. Y el esfuerzo solicitante que actúa en la puntera es de 6.74. Calculamos el acero en la puntera, diseño por flexión. Tenemos las dos fórmulas, tenemos los datos. MU hay que hacer el momento máximo por 1.7. Como todos son estáticos, lo multiplicamos a todo por 1.7. Acá nos sale 0.6 toneladas metros. Lo multiplicamos por 1.7, tenemos 1 tonelada por metro. Tenemos Phi, tenemos FY, tenemos el peralte efectivo que acabamos de calcular. Perdón. ¿No? Acá está el peralte efectivo. Tenemos FC como dato. Y para la primera iteración consideramos A como D quintos. Tenemos D, el peralte efectivo de la zapata, entre 5. Tenemos 5.34. Y aplicamos la fórmula, ¿no? Tenemos todos los datos, aplicamos la primera iteración, calculamos el área de acero, y con esta área de acero calculamos el nuevo A, ¿no? Tenemos AS, que es 1.12, tenemos FY 0.85, FC, y tenemos B, que se está calculando sobre un metro, ¿no? Se está analizando un metro. Entonces aquí está la fórmula. Hacemos lo mismo con el nuevo A. Hacemos lo mismo con el nuevo AS, calculamos A. Hacemos la tercera iteración, hacemos la cuarta iteración, hasta que los A sean iguales, y nos dice que para este momento se necesita un acero de 1.01 centímetros cuadrados por metro. Verificamos con la cuantía mínima, calculamos la cuantía balanceada para hallar la cuantía máxima,
Tenemos que la cuantía máxima es 29.75, la cuantía calculada 1.01 y usamos, por lo general, siempre nos va a salir que la cuantía utilizada para la puntera es la cuantía mínima. Seleccionamos el acero. Tiene un área del acero de 1.27, el número de varillas nos sale en el AS calculado, que es 6.30, entre el área de la varilla seleccionada, y entonces va a haber 4.96 varillas por cada metro. La separación de varillas sale 1 metro entre el número de varillas, sería 100 entre 4.96. ¿No? Acá está. Y nos sale que la separación tiene que ser entre 20.16 con 30, nos dice muy poco acero, hay una condicionante. Podemos poner de media cada 20, ¿no? Ya a ver, lo dejamos de media cada 20 para la zapata, pero acá también hay un detalle, que los diámetros de acero se van reduciendo desde la zapata hacia arriba, en toda estructura, ¿no? Por ejemplo, si acá estamos usando en la pantalla acero de 5 octavos, la base como mínimo se tiene que usar acero de 5 octavos. Con esa consideración, vamos a tomar el de 5 octavos. La separación máxima entre varilla nos recomiendan usar 45 centímetros. Acá nos sale 31.43. Colocamos 30 a cada 30 centímetros y vemos que se verifica, ¿no? Que ya se oculta el error. Continuamos con el paso número 12. En esta parte de la sección 12.2, diseño de talón. Ya se ha verificado que para la puntera cumple el espesor o el peralte de la zapata de 0.35. Hacemos lo mismo para el diseño de talón. Empotramos en un lado, volvemos al gráfico que tenemos sobre el metrado de cargas. El talón empotramos en BD y calculamos el metrado de cargas hacia la derecha. Aquí está la leyenda, peso propio del talón, ya sabemos cómo calcularlo, base por la altura de la zapata por peso específico. Peso por sobrecarga va a ser la base del talón por metro, por la sobrecarga que está, ¿no? Toneladas por metro cuadrado. Peso de relleno, WR, eso ya calculamos la sección rectangular y la sección triangular porque hay una pendiente, ¿no? Acá tenemos, acá, a ver, lo vemos acá, ¿no? Esto un poco. Entonces calculamos la sección rectangular que va a ser hasta acá, la sección rectangular que va a ser, ¿qué está pasando? La sección rectangular que va a ser todo esto, y hasta la base de la zapata, y va a tener la sección triangular siempre en cuando haya una pendiente, ¿no? Y el efecto de sismo, por fuerzas sísmicas por peso propio, igualito, la sección rectangular y de la sección triangular. Vamos a ver, entonces armamos nuestro cuadro, igual como hemos hecho, todo se va a calcular con respecto a la parte empotrada, ¿no? Con respecto a la sección crítica BD. Entonces tenemos todas las fuerzas verticales actuantes. Acá vemos el sentido de las fuerzas. Las dos únicas fuerzas que van hacia arriba son las del terreno, ¿no? Las fuerzas, las presiones actuantes. WPP, peso propio del talón, como hemos hablado, base por altura por el peso específico. Ahí lo pueden verificar con las dimensiones que tenemos. Acá vamos a ver. A ver, acá está el talón desde 1.7 por 0.35, multiplicamos 1.7 por 0.35 por el peso específico del concreto. Acá está. Y tenemos una respuesta de 1.428, ¿no? Que va a ser lo mismo que ya se ha verificado esta hoja Excel un montón de veces, ¿no? Va con varias solicitudes. Ojo. ¿No? Él me parece que jala de acá, ¿no? Jala del gráfico, ¿no? Pero ya el resultado es el mismo, porque él está jalando de acá el gráfico. Veamos. Está jalando de acá, ¿no? Base por la altura, por el peso específico que está acá. Por el peso específico tenemos el peso del talón. El brazo va a actuar a la mitad. Tienes el momento y el sentido de la fuerza, y el sentido también en ese mismo sentido de la fuerza se genera el sentido del momento. Tenemos las presiones actuantes, lo partimos en dos. Presión actuante triangular, calculamos el área y el brazo donde va a actuar, vamos a ver. Ya tenemos acá las presiones actuantes, lo dividimos. Entonces la base, como está pegado a AD, va a actuar a 1/3. Va a ser 1.70 entre 3 el brazo. Vamos a ver acá. Y ahí está, ¿no? Entre 3. Calculamos el momento. Igualito para
parte rectangular, calculamos el área, y el brazo actuante va a ser a la mitad, ¿no? Igualito para la sobrecarga, que va a ser la sobrecarga por el ancho del talón, y el brazo actuante va a ser a la mitad. WR, que es el peso de relleno de la sección rectangular, va a ser todo el área por el peso específico, por el brazo, que también va a ser a la mitad. R de la sección triangular, o el peso de relleno de la sección triangular, va a ser todo el área, que es esta, todo el área que se forma en este ángulo beta, por el peso específico, ¿no? Y el brazo, que va a ser, como la base está acá, esto va a actuar a 2/3 de toda la medida del talón. Acá está, ¿no? 2/3 es igual a 0.6667. El W por efecto sísmico, vamos a tener que va a ser el peso, ya hemos calculado por el coeficiente de aceleración vertical. Más arriba, aquí está, ¿no? El coeficiente de aceleración vertical que hemos calculado. Esa es la fuerza cuando actúa el sismo que genera este material de relleno. Igualito para la sección triangular, el peso por el KB. El peso lo hemos calculado, aquí está, que viene a ser el área, su peso específico, y por KB. El brazo va a actuar en el mismo punto que actúan las fuerzas de la resultante de los pesos, van a actuar las fuerzas dinámicas. Calculamos el momento, restamos estos dos porque están en sentido contrario, y acá se está restando a esos dos. Y tenemos el momento máximo, igualito para la resultante vertical. Restamos estos dos porque el sentido de la fuerza es hacia arriba y es hacia abajo, y la resultante total es hacia abajo. Ya. Entonces tenemos ya la fuerza cortante del talón y el momento máximo del talón en la sección BD, y con eso diseñamos el talón. Verificamos por cortante, verificamos que la altura calculada sea la necesaria para aguantar el cortante último. El cortante último, acá tenemos fuerza sísmica. ¿Cuál es la fuerza sísmica, ingeniero? Estos dos. ¿Ya? Este es por sobrecarga, y las demás son por peso propio, ¿no? Este es por peso propio, por presiones del terreno, por peso propio de relleno, y fuerza sísmica y sobrecarga. Entonces multiplicamos a 1.7 a todas las que son todas menos fuerzas sísmicas, y a las fuerzas sísmicas por 1 sobre phi. Tenemos la cortante última, 2.87. Asimismo tenemos el peralte efectivo, que es el mismo que hemos mantenido en la sección 2.1, que es, a ver, la sección de la puntera, y calculamos el esfuerzo resistente del concreto para este peralte efectivo, que se calcula con esta fórmula: 0.53 por F'(c) por B por D. Tenemos todos los datos, reemplazamos 20.51. Si en caso se traslapara a 0 en la base, se multiplica por un factor de seguridad de 2.3, y tenemos que la cortante resistente es de 13.61. Vemos que la cortante última es de 2.87. Entonces el peralte que hemos calculado está bien, o que hemos predimensionado. El refuerzo en el talón, igual tenemos ya el momento último, diseño por flexión, aplicamos la fórmula, tenemos estos datos. El momento último va a ser igualito 1.7 por todo lo que son empujes del terreno, por sobrecarga, y se multiplica por 1 a todo lo que son esfuerzos por sismo. Teniendo eso, tenemos 5 toneladas por metro, tenemos phi, tenemos FY, tenemos D, que es el peralte efectivo, aquí está. Ya bueno, está en centímetros, ¿no? Acá si le aumentamos más números, está, ¿no? 0.267, que está 26.7. El F'(c). Para la primera iteración colocamos A como D quintos, calculamos el AS teniendo ya todos los datos, tenemos MU, phi, FY, D y A medios. Reemplazando nos sale 5 centímetros. Calculamos el nuevo A, tenemos AS, aquí está, tenemos FY 0.85, FC y B 1.18. Calculamos el nuevo AS, calculamos el nuevo A, la tercera iteración, la cuarta iteración, hasta que estos dos sean iguales, y tenemos que nos sale que para el talón usar 4.6 centímetros cuadrados. Hacer a utilizar en el talón, entonces va a ser, verificamos con la cuantía mínima, nos sale 6.3. Para la cuantía balanceada
para la cuantía máxima. En este caso nos sale también, por lo general no siempre va a salir a 0 mínimo, pero nos sale que la cuantía a utilizar es la cuantía mínima, ¿no? 6.3. Distribución de acero a utilizar. Acero superior, por ejemplo, 5 octavos, tomamos, ¿no?, según el área calculada. Tomamos 5 octavos el número de varillas entre el área calculada entre el área del acero, nos sale que vamos a tener 3 varillas por metro. Y la separación sería 100 entre el número de varillas y nos sale 31. Acá ponemos 30. Ok, estamos ahí. Está redondeando menos. Antes de pasar a la sección 12.3, refuerzo transversal superior e inferior, quiero indicarles algo. Quiero explicar. Si bien es cierto que dentro del diseño que estamos haciendo, hemos calculado un momento de pantalla, momento en la pantalla, hemos calculado un momento en la puntera, hacia abajo, hemos empotrado acá, ¿sí? Y hemos calculado su momento, y hemos calculado un momento, a ver, otro color, en el talón, ¿no? Hemos empotrado de igual forma acá, y hemos calculado el momento. Estos son los momentos que hemos calculado, ¿no? Este es momento de talón, momento de pantalla, y el momento de puntera. Cuando nosotros calculamos por flexión los aceros, esperen, estamos calculando para la pantalla este acero, ¿ya? Este es el acero en la cara del trasto o en cara pegado al terreno. Cuando nosotros calculamos por flexión el acero en la puntera, estamos calculando el acero resistente para este momento en esta zona. Cuando nosotros calculamos el acero por flexión en el talón, estamos calculando el acero en esta zona. Todos los demás aceros, entonces estamos calculando 3 aceros, 1, 2 y 3. Todos los demás aceros son aceros de temperatura o aceros mínimos. El acero que hemos calculado acá, el acero que son los aceros horizontales, ya, todos los aceros horizontales son aceros de temperatura o se calculan por cuantía mínima. Eso es lo que quiere que entiendan. Entonces, dentro de un muro de contención en voladizo, solo se calculan por flexión, con la fórmula que hemos visto, 3 aceros. El acero de la pantalla, el acero del talón, que es inferior, y el acero de la puntera, que es inferior, y el acero de talón, que es superior. Y todo lo que está de verde son aceros calculados por temperatura. Acá quiero mostrarle un gráfico. Y acá, ¿no? Por ejemplo, en el doctor Calavera van a encontrar esta determinación, que acá está la vertical, el acero de la pantalla, el acero de la puntera y el acero del talón. Entonces, ingeniero, pero falta acero, ¿no? Pareciera que faltará acero. Entonces, en esta parte, en esta zona, ¿qué acero vamos a colocar? Porque en muro de condensación se coloca todo, ¿no? Todo lo que es la sección amarilla, lo voy a colocar ahí. Todo lo que es la sección amarilla, se coloca el mismo acero calculado. Entonces, si acá te ha salido, no sé, 5 octavos de 20 a cada 20, igual la sección amarilla vas a colocar 5 octavos cada 20. Te ha salido 5 octavos cada 15, igual acá la sección amarilla 5 octavos cada 15. Si acá, que ahorita vamos a calcular el refuerzo superior e inferior, me sale 5 octavos cada 30, entonces acá también va a ser 5 octavos cada 30. Igualito en abajo. Eso es lo que quería más o menos darles a entender. Dicho eso, continuamos en la sección 12.3, refuerzo transversal superior e inferior de la base de la pantalla, el acero o la cuantía a utilizar es el acero mínimo, ¿no? La cuantía mínima es 0.0018 según el autor Roberto Morales, y el acero mínimo se calcula como, ya no como los anteriores, ya no se usa el peralte efectivo, nos recomiendan usar el peralte total de la zapata, 0.35 metros. Entonces el área mínima es 6.30 centímetros cuadrados y el área a utilizar sería esa cuantía, ¿no? Porque es la única, ya no comparamos con la máxima ni con la calculada. Estamos usando cuantía mínima para el refuerzo. Para la distribución del acero seleccionamos un diámetro, en este caso 5 octavos. Como estamos en base de zapata, tiene que ser el acero máximo, no podemos poner media, ¿no? Porque ya hemos usado 5 octavos en la pantalla. Hallamos el número de varillas, el área calculada 6.30 entre 1.98 nos da 3.18. Calculamos la separación, que es 100 entre 3.18. Nos dice que la separación de varilla tiene que ser entre 31.43 y
la asumimos o redondeamos a menos, ¿no? 5 octavos cada 30. Y vemos acá ya la distribución en el paso número 13, distribución del acero. Y acá está toda la distribución que hemos calculado. Hemos calculado el acero vertical de pantalla, hemos calculado tanto en los trastos o cara interna y en el intrasto o cara externa. Los estribos horizontales se dividen por tercios, eso también lo hemos calculado, lo hemos visto. Por ejemplo, este acero lo vas a usar en este tercio superior, este acero lo vas a usar en el tercio central, 3 octavos cada 20, y este acero lo vas a usar en el tercio intermedio, no, diré en el tercio inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque el peralte efectivo varía, cada vez que va subiendo, varía, entonces requiere menos acero. Nos podemos poner 3 octavos cada 16 y eso es lo que ponen algunos. Algunos ingenieros calculan este peralte efectivo en la base, calculan el acero mínimo de refuerzo horizontal y lo ponen a todo el muro 3 octavos cada 16. Pero está sobre colocando un acero es un mayor costo. Entonces lo que se puede hacer es, por lo general en las bibliografías vistas, se lo dividen entre 3, lo colocan cada tercio, ¿no? Igualito al otro lado, ¿no? Tercio superior, este diámetro, este acero, tercio central, este acero, y el tercio inferior, este acero. El punto de corte nos ha salido alto, 2,96, este diámetro. Entonces, en muchos muros de contención no tienen puntos de corte para nuestro caso, entonces se consideraría sin punto de corte, ¿no? 3 metros, ya esto es parte de colocar nomás en el dibujo de AutoCAD. Y acá lo pondría en 3 metros, pero igual para otros muros está calculando el punto de corte. Y me gustaría que verifiquen esta hoja Excel con otras hojas Excel. Bueno, la mayoría lo trabaja con tema estático. Y por ejemplo modifiquen, no sé, la altura del muro, ¿no? Que ya no sea 3 metros, que ahora sea de 5 metros y empiezan nuevamente, ¿no? Con este video para dimensionar, tal vez sin efecto dinámico, sin efecto de sobrecarga.